Semana Económica presenta Diálogos de Carrera y del Futuro, con Patricia Canepa. Bienvenidos al podcast Diálogos de Carrera y del Futuro, un espacio creado para inspirar y promover una mentalidad de futuro en el trabajo. Soy Patricia Canepa y una vez al mes entrevisto a personas disruptivas, tecnológicas y emprendedoras que son un ejemplo porque piensan y actúan con una mirada hacia el futuro. Hoy tengo el gusto de tener como invitado a Pedro Echevarría, ejecutivo de alto vuelo en la gestión global de recursos humanos para una de las empresas mineras más grandes del mundo. En su última posición como responsable de proyectos de tecnología para el equipo global de recursos humanos de Anglo American, lideró 2 megaproyectos globales de digitalización en recursos humanos. Fue líder corporativo de entrenamiento y desarrollo en Milpo y coordinador de entrenamiento y desarrollo en Newmont. También trabajó en Melchorita, la primera planta de liquefacción de gas en Perú, de la empresa americana Chicago Bridge and Iron. Psicólogo organizacional de la Católica, con un máster internacional en gestión humana de Manchester Metropolitan University del Reino Unido. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias, Patricia, por esta oportunidad. Encantado. Encantada de tenerte por acá. Pedro, tienes muchísima experiencia en el sector minero, te tocó abrir oficinas y también cerrar operaciones. En el camino has aprendido muchísimo, me imagino, relaciones comunitarias, temas legales, de logística, operaciones, medio ambiente y seguridad, entre tantos otros. ¿En qué área te has sentido particularmente enriquecido y qué huella ha marcado en tu vida el sector minero? Sí, bueno, Patricia, muchas gracias nuevamente. Definitivamente el sector minero es un sector que mueve la economía de todos los países en vías de desarrollo, ¿no? Y este es un sector que tiene muchos desafíos, ¿no? Desafíos del tema de permisología, de temas reglamentarios, pero sobre todo también de la licencia social para operar, ¿no? Y aquí hago el link con el área de talento, con el área de recursos humanos, ¿no? Porque la experiencia que vengo trayendo es una experiencia donde han habido muchas transferencias tecnológicas basadas en el empleo local, ¿no? En el fortalecimiento de capacidades locales, ¿no? Te comparto solo una experiencia, ¿no? Cuando estuve en Melchorita, uno de los supervisores que venía de Malasia, que era la persona que iba a hacer la transferencia tecnológica con el equipo de ingenieros peruanos, hace 25 años atrás era un miembro de la comunidad de un pueblito en Malasia, ¿no? Y me acuerdo mucho, mi jefe me muestra la foto de él y era una persona de un niño de la comunidad, ¿no? Y ahora, 25 años después, era un supervisor liderando un proyecto en Perú. Era creo que la 5ª planta de liquefacción que estaba construyendo él. Y es algo que, este ejemplo, se vive en la minería del día a día, ¿no? Donde muchas compañías mineras ponen el foco en fortalecer las capacidades locales para el sostenimiento del negocio y para generar empleo local en las unidades donde operan, ¿no? Yo creo que eso es algo que me ha marcado y que a través de mi trayectoria profesional he colaborado en estos procesos, ¿no? Ahora, hablemos de procesos de automatización. ¿Cómo fue liderar un proyecto mundial de automatización de los procesos de reclutamiento y selección? ¿Qué implicó un proyecto de esa dimensión y qué advertencias o beneficios trae una iniciativa como esta? Y también si puedes comentar en cómo impacta al usuario final. Sí, efectivamente. De hecho, la iniciativa fue una iniciativa corporativa global. Nuestro director de recursos humanos a nivel corporativo tenía la necesidad, y el negocio tenía la necesidad de una reportabilidad en línea, ¿no? Y se había detectado que había un incidente en términos de fases, procesos inconsistentes. Nosotros lo llamamos a unos hitos de dolor, ¿no? Y esto fue lo que motivó a llevar adelante esta primera transformación, ¿no? Tener un solo viaje del empleado en términos del proceso de adquisición de talentos y que sea un estándar global, no solo para nuevos empleados, sino también para colaboradores internos que postulaban a posiciones internas, ¿no? Entonces el desafío era a 2 frentes, ¿no? El frente externo y el frente interno, ¿no? Y se construyó efectivamente un viaje del empleado pensando en todos estos stakeholders, ¿no? Los gerentes de las unidades de negocio,
que finalmente son los gerentes de línea los que requieren las posiciones, los equipos de recursos humanos, el equipo de tecnología de HR, ¿no? Y bueno, definitivamente fue un proceso colaborativo donde participaron estos distintos stakeholders de más o menos 11 unidades de negocio a nivel global y en donde de hecho el factor de utilizar metodologías ágiles, ¿no? Metodologías participativas ayudó en el compromiso por este proceso, ¿no? Y el impacto se ve claramente en tener un proceso global, estandarizado, para todas las unidades de negocio. Sin embargo, un desafío importante son las legislaciones de cada país, las exigencias en términos de requerimientos o procesos distintos, ¿no? Por ejemplo, te pongo el detalle, ¿no? Brasil es un país que maneja 6 o 7 documentos personales versus el resto del mundo que solo manejamos un documento de nacionalidad de identidad o un pasaporte, ¿no? Entonces, eso hacía que nuestro proceso de digitalización tenía que responder a esos requerimientos locales, ¿no? O, por ejemplo, el equipo de Australia, que ellos tienen una condición que en inglés se llama fly-in, fly-out, que son condiciones de rotación en vuelo, ¿no? De una locación a la base del trabajador, y ellos tenían todo un proceso que era parte de su proceso de contratación. Tuvimos que también desarrollar algo ad hoc para ese país, ¿no? Entonces, esos requerimientos locales tuvimos que ponerlos en la fórmula, en la ecuación de un proceso global, ¿no? Que respondía a un proceso estándar, pero a su vez respondía a los requerimientos de cada unidad de negocio, ¿no? Y cuéntame, estamos hablando de cuántos países y de qué volumen de personas que procesaba el ATS. En aquella oportunidad Anglo American teníamos 150.000 trabajadores más o menos. La fuerza laboral está distribuida básicamente en Sudáfrica, donde teníamos alrededor de 40.000. Pero estamos hablando de tres regiones. Siempre hablamos de la región de APAC, Asia-Pacífico, donde está Australia y Singapur. IMEA, que es Europa, Medio Oriente y Asia, donde básicamente está el equipo de la casa matriz en Londres, el equipo de Sudáfrica y algunas operaciones que tenemos en Europa, ¿no? Y el equipo del LATAM y Noranda, ¿no? Brasil, Chile y Perú, Canadá y Estados Unidos. Uh-huh. Y Pedro, ¿cuánto les demoró desde el lanzamiento del proyecto hasta la puesta en línea del mismo y cuando empezaron a usarlo los usuarios, aunque haya sido tipo piloto? Sí, mira, nosotros lo lanzamos en el 2019, año en que yo me uní al equipo global de proyectos de tecnología de recursos humanos. En aquella oportunidad no teníamos la pandemia, por lo tanto teníamos la facilidad de convocar a todos estos equipos en un solo lugar. De hecho, lo hicimos todos en Sudáfrica. Convocamos acá representantes de recursos humanos de las unidades que estuvieran tener la responsabilidad del tema de adquisición de talentos, sus correspondientes pares de tecnología de recursos humanos, y con ellos en talleres presenciales pudimos diseñar o co-crear el proceso del viaje del empleado en este tema de adquisición de talentos, ¿no? Y nos soportamos de una plataforma que tenía la facilidad de ser un aplicativo y a la vez también una herramienta en línea que permitía al empleado visualizar todo el proceso, y a su vez el gerente de línea o las personas de recursos humanos involucradas visualizar el estatus del proceso, ¿no? Fue un proceso que tomó año y medio, más o menos, ¿no? Y lo hicimos en 3 etapas, ¿no? En 3 procesos con países distintos secuencialmente. Perfecto. Ahora, mencionaste el uso de metodologías ágiles. Realmente siento que en el Perú aún es incipiente el número de empresas que se atreve a incursionar en este tipo de metodologías. ¿Cómo ha sido tu experiencia con este tema y qué recomendaciones o advertencias le darías a quienes están pensando en implementarlo en sus procesos en la empresa? Sí, mira, es una muy buena pregunta. En el 2020, fines del 2020, lanzamos el segundo proyecto, que era un proceso de onboarding, también global, y tratamos de hacer un proceso estandarizado, ¿no? Y dado que estamos en plena pandemia... ¿Onboarding podrías traducirlo para nuestros escuchas? Discúlpame. El proceso de
fue un proceso de bienvenida, nosotros le llamamos proceso de bienvenida, que incluía el proceso de inducción, que incluía los requisitos de contratación y a su vez planteaba los primeros 90 días del trabajador en cualquiera de las compañías del grupo, ¿no? Ese proceso en el 2020, dada la pandemia, lo hicimos usando tecnología, ¿no? Entonces ahí donde usamos herramientas como Miro, como Microsoft Teams, y donde juntamos a los equipos por zona geográfica en talleres colaborativos usando algunas de estas herramientas de agilidad, ¿no? De hecho, fue un desafío importante porque el compromiso no era el mismo. Hubo al inicio un ausentismo importante, pero en la medida que el proyecto avanzaba y éramos consistentes con los objetivos y el plan, logramos revertir la situación. Sin embargo, sí, un tema importante cuando todo es virtual es el generar el compromiso de las personas, ¿no? Y obviamente también entrenarlos en estas herramientas, ¿no? Que puede ser algo tan sencillo como una lluvia de ideas usando una herramienta de Miro, pero que definitivamente va a repercutir en la identificación, por ejemplo, de tipologías de empleados para diseñar el viaje de cada uno de estos empleados, ¿no? Si me pongo en el ejemplo del proceso de bienvenida, no es lo mismo darle la bienvenida a un gerente senior que darle la bienvenida probablemente a un operador, ¿no? Tienen requisitos distintos y por lo tanto ese co-crear esos viajes fue un desafío para las unidades de negocio que estuvieron involucradas en este diseño, ¿no? Quería saltar un poco en cuanto a tus experiencias, a la experiencia de tu asignación en Chile, donde entiendo que lideraste el tema de expatriados, entre otros temas. ¿Cómo fue esa experiencia de vivir en Chile, de trabajar en Chile? ¿Y cuál dirías tú es la tendencia hoy en relación a expatriados? Siento que las cosas han cambiado. ¿Qué ha cambiado y qué recomendaciones le darías a alguien que de pronto se va de expatriado? Sí, mira, hay, digamos, en minería o en proyectos en general de gas también, diría que hay dos tipos de expatriados, dependiendo del momento de la compañía, ¿no? Si la compañía está en una etapa de proyectos, y en esa etapa de proyectos hay muchos especialistas a nivel regional y a nivel global que están acostumbrados a un proceso de expatriación, porque están construyendo un proyecto, terminan el proyecto en un país y luego se trasladan a otro país y bueno, y casi las condiciones digámoslo, son estándar, ¿no? Un proceso de aculturación, de presentar la organización y la cultura del país donde va a trabajar, un servicio de relocación que tome en cuenta todo el proceso de visa, de trabajo, de movimiento y mudanza internacional para las familias y obviamente todo el proceso documentario que corresponda, ¿no? En ese proceso, diría yo, no ha cambiado mucho. Quizás los expatriados de ese grupo son personas que más bien están acostumbradas a la movilidad global, regional, y probablemente no exijan muchos requisitos en términos de mudarse él solo, probablemente, o con la esposa, ¿no? Dado que son personas más senior, ¿no? Pero en el caso de operaciones, donde de repente personas que están creciendo dentro de la organización y le ofrecen una expatriación, las variables son otras, ¿no? Personas que ya tienen hijos, que con la familia, el idioma y la barrera cultural puede ser un desafío para aceptar una posición fuera del país, ¿no? Y también cuál es el proceso de acogida del país receptor, ¿no? Y tener servicios estándares que les permitan al empleado tomar la decisión correcta en el momento correcto, y es una decisión consensuada con la familia, ¿no? Yo creo que eso no ha cambiado, ¿no? Lo que sí quizás ha cambiado es que ahora las asignaciones internacionales son más cortas. Antes uno podía estar 3 años en un país o 4 años y luego la posición se nacionalizaba o desaparecía. Y ahora las asignaciones, probablemente dado los presupuestos, pueden a tener una duración de 1 año o año y medio, ¿no? Entonces ahí es un tema ya del trabajador de tomar el riesgo de tener esa experiencia internacional, toda vez que uno está pensando siempre en crecer, ¿no? Pero que obviamente impacta la dinámica familiar, ¿no? Entonces creo que esos son los pros y contras y los desafíos que uno encuentra en este proceso, ¿no?
Sí, me acuerdo hace años que tuve la oportunidad de participar en un congreso sobre expatriados fue más como una reunión global de la empresa donde trabajaba de expatriados en España, y España recién empezaba a tener mucha experiencia, más experiencia con el tema de expatriados, y una de las cosas que recomendaban los que más experiencia tenían liderando estos temas era de que la persona, como las asignaciones, como bien dices tú, eran mucho más largas, que las personas no se desconecten de la matriz, porque si no, como que no están en el radar, e incluso sus planes de crecimiento podrían verse perjudicados, ¿no? Entonces, que recomendaban que estén muy visibles y muy en contacto continuo con la matriz sobre sus proyectos, los proyectos que habían asumido, pero además sus planes de regresar, a qué posiciones, en fin, no descuidarse en ese sentido. Definitivamente, porque si no estás en el radar del mapa de talentos, obviamente si estás expatriado es que estás dentro del mapa de talentos, pero hay un trabajo también del retorno, ¿no? ¿Qué sucede cuando el expatriado regresa al país de origen y probablemente hay una expectativa de un cargo de mayor responsabilidad, y si no se da, obviamente es una frustración para el trabajador, ¿no? Uh-huh. Pedro, hablemos del desarrollo de talento, y tú sabes que es una de las áreas, el tema sobre todo de capacitación, es una de las primeras áreas que sufren cortes cuando se ajustan las finanzas en las organizaciones. ¿Qué has aprendido tú a lo largo del tiempo en cuanto al uso más eficiente de presupuestos o para entrenar y desarrollar a las personas? Sí, mira, definitivamente desde mi punto de vista de experiencia con megaproyectos, es importante que todo ese presupuesto que le llamamos CAPEX, que es la inversión inicial que hace la compañía para aperturar un proyecto, hay un componente de entrenamiento ahí, ¿no? Y ese componente de entrenamiento debe estar pensado en soportar el proceso de OPEX, ¿no? El proceso de operación, ¿no? Entonces, muchas inversiones importantes se hacen al inicio. Por ejemplo, en el caso de Quellaveco hubo una inversión importante en el tema de entrenamiento de los equipos autónomos, que ya conversaremos luego. Y la idea es tomar ese CAPEX para justo soportar los procesos continuos que va a tener la compañía ya cuando esté operando, ¿no? La minería, el gas, el petróleo, al igual que la banca, tiene un proceso de entrenamiento mandatorios, ¿no? En nuestro caso, seguridad, medio ambiente, algunos temas corporativos como un código de conducta, ¿no? Que forman parte de la estrategia estandarizada de toda la compañía. Esos son siempre los mismos, y ahí han habido unos desafíos en cuanto a metodologías nuevas de aprendizaje, pero los más costosos, los que tienen impacto en la operación, son aquellos entrenamientos operativos, ¿no? De los procesos metalúrgicos, de los procesos de mantenimiento, de los procesos de operaciones minas, que hacen que requieran un capital inicial, ¿no? Por ejemplo, un simulador claramente se compra en el CAPEX para luego usarlo dentro de la operación, dentro del OPEX, ¿no? Porque estamos hablando de un equipo que puede estar cercano a $500,000. Entonces, obviamente, ahí es donde uno piensa en el largo plazo, ¿no? En esta inversión a largo plazo para los entrenamientos que va a tener la compañía futuro. Uh-huh. Ahora, Pedro, hablemos un ratito de tu trayectoria, porque es larga y extensa y además exitosa. ¿Qué consejo de carrera le darías a quienes nos escuchan? Sí, mira, primero yo creo, y también es una muy buena pregunta, cuando hablaba justo de expatriación, ¿no? Yo creo que uno debe estar siempre abierto a asumir nuevas responsabilidades, tener esta actitud proactiva de aprender cosas distintas, ¿no? Porque las oportunidades no son contadas en la vida, ¿no? Y estar dispuesto a asumir esos retos es, creo que una primera recomendación para todo ejecutivo que está haciendo una carrera en la compañía, ¿no? En cualquier sector, diría yo, ¿no? Y tener una visión estratégica en cuanto a cómo mi posición aporta a la compañía y cómo mis nuevas responsabilidades van a seguir aportando a la estrategia de negocio de la compañía, ¿no? Ese es un tema, ¿no? El otro tema en cuanto a los skills que tenemos que desarrollar, definitivamente los idiomas, a ti estoy seguro, ¿no? El inglés es un commodity, el chino se va a volver un commodity muy pronto,
y estar también invirtiendo en nosotros mismos, en aprender idiomas donde la compañía puede estar creciendo, ¿no? Por ejemplo, Anglo American tiene un proyecto en Finlandia. Probablemente si alguien está interesado en ir, sé que el inglés va a ser un primer requisito, pero el finlandés, por cierto, lo mismo, ¿no? Igual en Newmont teníamos un proyecto en Surinam, y empezamos a buscar gente que hable holandés, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, es una barrera que hay que vencerla a través del perfeccionamiento profesional de cada uno de nosotros, ¿no? Y eso, porque eso te permite tener acceso a posiciones que de repente no están dentro del país, pero que te permiten poder tener la oportunidad de seguir creciendo dentro de una corporación, ¿no? Ya, perfecto. Ahora, leí que eras mentor de mujeres que aspiran a llegar a posiciones corporativas en algún cargo en alguna de las empresas donde trabajaste. ¿Qué cosas importantes descubriste en ese rol? Sí, fue muy interesante. Fue justo en uno de mis últimos roles en Anglo American. Hubo un proceso, una campaña interna de promover mentores para la estrategia que soportaba la compañía de inclusión y diversidad, ¿no? Y la idea era formarnos como mentores internos y luego tener unos mentees, ¿no? Y me tocaron un par de compañeras de trabajo en Latinoamérica, de áreas que no eran de recursos. Una era de supply chain, si no me equivoco. Y bueno, el desafío interesante de encontrar es cómo la misma experiencia que tú tuviste años atrás, o los mismos desafíos que tú tuviste años atrás, estas personas lo estaban teniendo, ¿no? Y el acompañarlos a afrontar ese desafío con una mirada de facilitarles a ellas las decisiones, o que ellas descubran cuáles son las decisiones, creo que fue algo muy interesante, ¿no? Y también en mi rol, yo hombre, y mis mentees mujeres, descubrí también la visión femenina, el rol que ustedes tienen como madres, el rol de parejas, ¿no? Que hace una mezcla interesante y también un desafío en el trabajo, ¿no? Sobre todo en el trabajo minero, ¿no? Donde probablemente un tema de maternidad impacte en el plan profesional de cada una de ellas, ¿no? Pero ese balance e integración del rol de mujer, del rol de madre, del rol de esposa, de hermana o de colega, hacía interesante las conversaciones que tenía con las mentees, ¿no? Y cómo aprovechar ese cuidado o autocuidado que naturalmente ustedes tienen como parte de su chip, ¿no? Por el género o la actitud de protección, le da otro enfoque a la gestión, ¿no? Entonces, fue algo muy interesante descubrir y acompañar esos procesos de desarrollo con ellas, ¿no? ¿Y hay algún consejo que te veías dando repetidamente? Sí, el tema de atreverse a cuestionar a una decisión, en donde probablemente podrían ellas haberse sentido un poco no con el nivel de confianza suficiente, ¿no? Y el poder también en su día a día aportar desde su rol de esta visión femenina, ¿no? Oye, mira, en este mundo minero que es más masculino, el tener a una colaboradora, una compañera de trabajo mujer, te hace primero medirte en las palabras y tener un poco más y tener una visión integral de una situación, ¿no? Cosa que probablemente, si hablamos en consumo masivo, es algo más natural, ¿no? Pero en minería, en las industrias duras, uno está más acostumbrado inclusive al trato más duro, pero al tener a una colaboradora, uno se mide, pero también uno toma en cuenta a la persona, toma en cuenta el cuidado, la forma, ¿no? Entonces es algo que yo les hacía ver que era una fortaleza para cómo ellas, como parte de un equipo, podrían poner eso en la mesa, ¿no? Qué bueno que compartas eso con nosotros. Ahora, ya para ir cerrando, Pedro, cuéntame, ¿hay alguna persona que tú admiras o quizás una cita preferida de alguien que ha resonado contigo? Sí, mira, justo
Estaba recordando cuando teníamos los viajes a Sudáfrica y en aquella oportunidad mi jefa era de Sudáfrica y teníamos este proyecto enorme de transformación digital y yo le decía, pero mira, Mercy, el elefante se come a pedacitos, ¿no? Y ella me miraba y me decía, ¿el elefante? Sí, ¿y qué? Esto no es un dicho, no se dice aquí en Sudáfrica, no. Esto no sé, nunca lo habíamos pensado, nos matábamos de risa, ¿no? Y era un poco para aliviar la tensión, ¿no? Para decir, oye, mira, hagamos paso a paso las actividades que están, las actividades críticas del proyecto y las vamos uno a uno completando, ¿no? Mira, me entendió. Con razón, ahora se come el elefante de pedacitos, ¿no? Pero más allá de esa anécdota que pensé que en África lo usaban, a mí me cayó mucho, tuve un jefe en Newmont que practicaba mucho el modelo de liderazgo situacional de Ken Blanchard, ¿no? En la cual tú sabes, a las personas o tu equipo puedes delegar actividades, puedes entrenar o motivar, puedes darle coaching, ¿no? Y ese proceso de siempre, al momento de implementar a un proyecto, pensar en quién podemos delegar, en quién requiere motivar, en quién requiere entrenar, es algo que lo uso en el día a día y como parte de una cita también, ¿no? Ahora, ya para ir cerrando, una última pregunta. Si tú podrías recomendar un libro a quienes nos están escuchando, que crees que todo ejecutivo, todo profesional debe leer, ¿cuál sería? Mira, yo estuve en mi tesis en la Universidad de Manchester, como sabes, fue justo sobre trabajo híbrido, ¿no? Y estuve leyendo mucho a Linda Granton. Linda Granton es una autora que ha trabajado recientemente todo el tema del rediseño del trabajo y cómo transformar tu organización. Me parece muy interesante los principios y los conceptos, así que los invito a leer. El libro se llama El rediseño del trabajo y cómo transformar tu organización y hacerla híbrida, ¿no? Y el otro libro creo que el de Patrick Lencioni, que es el de las 5 disfunciones del trabajo en equipo, por el mismo hecho de estos proyectos de transformación digital no se trabajan de manera aislada, no se trabajan de manera colaborativa y no necesariamente tú siendo jefe del equipo, sino tienes a clientes o stakeholders, ¿no? Entonces, este libro creo que justo sienta las bases de la confianza, el conflicto productivo, ¿no? Un esquema muy interesante que ayuda a generar, a realmente tener un equipo altamente efectivo, ¿no? Sí, es realmente una persona que ha escrito mucho sobre el tema de equipos y es todo un referente. Y Linda Granton también sobre, cuando estuve escribiendo libros sobre el futuro del trabajo con mi coautora Patricia Merino, leí mucho a Linda Granton porque ella se ha especializado en temas también del futuro del trabajo y es asesora del Foro Económico Mundial y es súper renombrada. O sea, creo que son dos referentes que me hacen mucho sentido que la gente deba leer y que los recomiendas. Pedro, se nos acabó el tiempo. Como siempre, ha sido un gusto conversar contigo. Muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias, Patricia. Nuevamente reiterarte tu amabilidad y invitarme a este foro. Y excelente iniciativa. Muchas gracias. Gracias a ti. Con eso me despido. Hasta el próximo episodio. Muchas gracias por su sintonía. Si les gustó el podcast Diálogos de Carrera y del Futuro, no duden en compartirlo y calificarlo. Hasta la próxima.